La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor en Hechos 16, desde el verso 18 hasta el 33. Mis amados hermanos, el título de este mensaje lo he puesto así: la actividad providencial de Dios es de carácter sobrenatural y debe responderse con adoración y obediencia a su mandato evangelizador. Una vez más, la actividad providencial de Dios es de carácter sobrenatural y debe responderse con adoración y obediencia a su mandato evangelizador. En el contexto de este pasaje, tenemos a Pablo y Silas siendo encarcelados por hacer el bien. Esa es la verdad. Pablo y Silas estaban siendo fastidiados, digámoslo de esa manera, por una joven que tenía un espíritu maligno, y esta muchacha daba voces desde hace varios días diciendo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. En sí, esta declaración era verdad, lo que nos hace entender claramente que aún los demonios, como lo dice la palabra, tiemblan y creen ante el anuncio del evangelio. Y haciendo esto de una manera sostenida, desagradó a Pablo este asunto y reprendió al demonio, porque pudo dilucidar que no era una declaración natural, humana, de parte de la joven, sino que provenía de parte de un espíritu inmundo. Lo que nos hace ver también de que hay espíritus engañadores, como lo decía en el mensaje pasado. Hay espíritus engañadores que se disfrazan como ángel de luz, pero son pues espíritus malignos que intentan emular la actividad de Dios para pues desviar a las personas de tener su mirada puesta en Cristo el Señor. Y así Pablo reprende este demonio, y allí comienza un problema, porque este demonio, este espíritu maligno, en la presencia de esa muchacha, se traducía en fuente de ganancia para los dueños de esa muchacha, para aquellos que poseían o tenían la propiedad de esa joven. Y así pues los amos de ella, viendo que había salido o había terminado la esperanza, había terminado la fuente de su ganancia, mejor dicho, había terminado la fuente de recursos para su sostenimiento, posiblemente la utilizaban como adivina, la utilizaban como una vidente, y allí pues podían tener alguna ganancia por esta actividad espiritual disfrazada de buena, pero que era maligna, que hoy se ve, y también lo cité la semana pasada en el mensaje anterior, porque hay personas que acuden a los brujos, hay personas que acuden a los adivinos, hay personas que acuden a videntes, hay personas que acuden a estas personas que trabajan con la magia negra, pensando que eso proviene de Dios. Algunas estarán claras que eso es una actividad maligna, pero yo sé que hay personas que carecen del mínimo de conocimiento y creen que esto es cosa de Dios. Piensan que esas cosas son asuntos de Dios y no, son cosas que provienen del padre de las tinieblas, el diablo, Satanás. Así que si usted está en este momento recibiendo este mensaje y anda involucrado en alguna de estas actividades, desde este momento, desde ya, yo le digo, apártese de eso, porque no proviene del Señor. Y así pues, estos amos se presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que
no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y aquí vemos un pretexto común para no recibir a Jesús. Que ellos, como eran romanos, no podían recibir. Según Hechos 28:30, ya al final de sus días Pablo estuvo encarcelado. Pablo estuvo detenido bajo custodia en Roma en su último juicio. Y dice esta cita, Hechos 28:30, que Pablo predicaba abiertamente y sin impedimento en Roma. Recibía allí a los discípulos, instruía, discipulaba, lo que nos hace ver claramente que es un simple y minúsculo hecho para evadir su responsabilidad de tomar una decisión por Cristo y pretender continuar haciendo el mal. Es decir, Pablo y Silas sí podían predicar la palabra allí. Pablo y Silas sí podían anunciar el evangelio y ellos como romanos sí podían permitirlo. Estaba permitido también. Y por eso pues hoy día vemos, amados hermanos, cómo personas buscan cualquier excusa para no recibir a Cristo, para no escuchar el evangelio, para no abrir su corazón a Jesús. Cualquier impedimento ponen para no recibir la palabra del Señor. Pero este asunto les causa a Pablo y a Silas un gran problema porque son azotados y encarcelados en el calabozo de más adentro, dice el verso 23, que después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual les puso los cepos, es decir, le puso los ganchos, y así también los metió en el calabozo, en la cárcel, en la celda más segura, en la que estaba más a la profundidad de aquel pretorio. Y aquí yo quiero comenzar con la primera verdad de este pasaje que quiero extraer. Son tres verdades. Y la primera es que la adoración del cristiano, amados hermanos, es en cualquier circunstancia. La adoración del cristiano es en cualquier circunstancia. El verso 25 del pasaje Hechos 16 dice que pero a medianoche, una vez que habían sido azotados, golpeados, vilipendiados, que habían sido puestos en la celda de más adentro y también habían sido asegurados con unos cepos, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A pesar de la circunstancia, no hubo quejas de parte de Pablo y Silas. A pesar de la dura realidad que estaban viviendo en ese momento, no hubo quejas, sino hubo adoración a Dios. Hubo alabanzas al Señor. Hubo oración a Dios. ¿Qué oraban? No lo sabemos. ¿Qué cantaban? ¿Qué himno cantaban? No lo dice. Pero lo que sí dice el texto es que estaban orando y estaban adorando al Señor en medio de esa circunstancia. Y Habacuc 3:17 al 19 nos recuerda algo cuando las cosas no van como tal vez querramos que vayan. Este pasaje nos recuerda una verdad al cristiano. Cuando las cosas no salen o no acontecen como nosotros queremos que sucedan. Habacuc 3:17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué precioso y qué alentador
porción de la palabra de Dios cuando las cosas no van tan bien como nosotros querramos. Porque Pablo y Silas no estaban buscando caer presos. Ellos no estaban presos por injustos. Ellos no estaban presos o detenidos. O ellos no fueron azotados porque andaban como vagos o como maleantes o como malhechores. Ellos estaban haciendo algo benévolo. Estaban haciendo algo agradable a los ojos de Dios. Estaban predicando el evangelio. De hecho, sanaron a una joven. La liberaron del yugo, de la esclavitud, de un espíritu maligno que la tenía poseída. Y por esto fueron encarcelados, fueron azotados, fueron vilipendiados. Y allí estaban a medianoche cantando y adorando al Señor, orando a Dios. Esto nos da a nosotros, amados hermanos, una gran lección. Porque cuando todo anda bien, cuando todo está marchando sobre ruedas, es fácil cantar, es fácil silbar, es fácil estar dando gloria a Dios y aleluya. Pero cuando las cosas no salen como usted lo planeó, cuando las cosas no suceden tal cual como usted quiere o como lo planeamos, qué duro, amados hermanos, es recibir un no de parte de Dios. Siempre oramos y cuando pedimos, y es la verdad, hermano, cuando pedimos a Dios, cuando oramos, estamos esperando una respuesta positiva, ¿sí o no? Estamos esperando una respuesta positiva. Oramos con la fe y ponemos toda nuestra determinación y anhelo, Señor, para que sea una respuesta positiva, para que nos salga bien todo. Pero algunas veces hay un no. Algunas veces el Señor dice, no, este no es el tiempo, o no, esto no. Definitivamente esto no es para ti. Esto no te conviene. Así como cuando le decimos no a nuestros hijos. Y algunas veces ellos dicen, tú no me quieres, tú sí eres malo. Aquellos que somos padres sabemos, ¿verdad? Regularmente esa es la respuesta que recibimos. Tú no me entiendes, no me comprenden, no me quieres, eres malo. Y algunas veces nosotros nos comportamos así. Enseguida comenzamos a protestar ante Dios, comenzamos a decirle, Señor, y a altercar con Dios, a discutir con Dios. Amado, pero vemos aquí a Pablo y a Silas que en una situación dura, difícil, contraria, estos hombres lo que estaban era orando y adorando a Dios en medio de la noche. Estos hombres los que estaban eran dando testimonio públicamente de su fe. Los presos los oían, dice el texto bíblico. Los presos estaban escuchando. Y no solamente los presos, el carcelero también. Ya lo vamos a ver. Este verdugo estaba también escuchando estos cantos de adoración, de alabanza, que glorificaban, exaltaban el nombre del Señor. Posiblemente oraban en voz alta, no lo sabemos, pero si así lo hacían, entonces también escuchaban las oraciones. Y posiblemente oración de intercesión por misericordia para ellos, o de peticiones que el Señor los librara. Pero lo cierto es que los presos estaban escuchando estos cantos y estas oraciones. Y segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes, o como dice la Nueva Versión Internacional, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis amados, el tiempo de evangelismo, el tiempo de testimonio, el tiempo de compartir a Cristo no es solamente cuando nosotros nos sentimos bien. El tiempo para nosotros compartir el mensaje del evangelio no es solamente cuando todas las cosas marchan sobre ruedas. El tiempo de compartir el evangelio no es solamente cuando salimos en campaña evangelística o cuando salimos a evangelizar como una actividad de la iglesia. El tiempo para compartir, para testificar, para hablar de las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable.
ese tiempo es en todo momento. Y esta gente lo sabía. Pablo y Silas lo sabían. Estaban conscientes. En todo momento y aún en medio de esta dura prueba, de esta tribulación, estaban dando gloria y alabanza al Señor. Insiste, mi amado hermano, con la predicación de la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento adora a Dios. En todo momento ora al Señor. En todo momento comparte a Jesús. En todo momento haz conocer las bondades de Cristo a los que están a tu alrededor. No solamente cuando las cosas van bien, sino que la adoración del cristiano es en cualquier circunstancia. Y especialmente cuando son duras y difíciles, aun cuando no nos provoca cantar o alabar o adorar a Dios o orar al Señor, ahí también nosotros debemos hincarnos de rodillas, abrir nuestros labios y adorar y clamar y testificar y declarar que Cristo es el Señor que vive y reina para siempre, y que solamente en Él hay salvación, y que solamente en Él hay esperanza, y que solamente Él es la luz verdadera, y que en Él no hay tinieblas, que en Él es la luz. No solamente en el tiempo de la bonanza, sino también en el tiempo duro y difícil. Y esto nos lleva al segundo punto. La intervención providencial de Dios en nuestras vidas es sobrenatural y dará frutos sobrenaturales. Esta es la segunda verdad que quiero compartir con ustedes. La intervención providencial de Dios en nuestras vidas es sobrenatural y dará frutos sobrenaturales. El verso 26 de Hechos 16 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos la actividad providencial de Dios. ¿Casualidad? No. ¿Providencia de Dios? Sí. ¿Intervención de Dios? Sí. ¿Cómo sucedió ese terremoto? Y yo, en cuanto a la providencia, nuestro hermano teólogo Erickson dice en su libro de teología sistemática referente a la providencia, cito: la providencia de Dios significa la acción continua de Dios para conservar su creación. Su creación habla de toda la creación, tanto la naturaleza, los árboles, los animales, pero también los seres humanos, nosotros. Entonces, la providencia de Dios significa la acción continua de Dios para conservar su creación y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos por Él. Entender la providencia de Dios es en cierta manera clave para la conducta de la vida cristiana. Significa que podemos vivir con la seguridad de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Estamos a su cuidado y por lo tanto podemos afrontar el futuro con confianza, sabiendo que las cosas no suceden por casualidad. Hasta acá cierro la cita de Erickson. Mis amados hermanos, ¿cuánto cuesta un alma? ¿Cuánto cuesta un alma? Salvar un alma, rescatar un alma. La Biblia nos dice, nos lo responde: costó la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero realmente es un precio incuantificable. Incuantificable. ¿Qué hará Dios contigo para salvar un alma? ¿A qué se atreverá Dios contigo para poder rescatar un alma? Dios te llevará a circunstancias inclusive extremas con tal de rescatar un alma, con tal de salvar un alma. Mis amados hermanos, aquí estaba un hombre que despertó de pronto cuando vino ese terremoto. Despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Claro, él tenía que pagar con su vida si algún preso se escapaba. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué una persona decide quitarse la vida? ¿Por qué una persona tomaría la decisión de suicidarse, de quitarse la vida? La desesperanza quiere hacer estragos en este hombre, en el carcelero de Filipos. Y este desea quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no ve la solución a su problema. No hay esperanza. Se escapó la gente y allí es el término. No hay solución. Asimismo, hoy día andan muchas personas con problemas, circunstancias que pareciera que no tienen solución. No hay una solución y por eso piensan estas personas. Y si usted es una de ellas, que en este momento me está escuchando, que en este momento me está viendo, que en este momento está recibiendo este mensaje, déjeme decirle que usted está llegando a esa conclusión porque usted no está metiendo en la ecuación a Dios. No estás tomando en cuenta lo que Dios puede hacer por ti. No estás tomando en cuenta la actividad providencial de Dios en tu vida. El Señor hace cosas sorprendentes, sobrenaturales, como se conocen, milagros, para beneficiarte, para protegerte, para bendecirte, para guardarte, para sacarte de ese calabozo de más adentro, donde no hay ninguna posibilidad de escape, donde no hay ninguna posibilidad que te zafes, que te desates de esos cepos a los cuales te han puesto. Y allí el Señor actúa para providencialmente liberar a Pablo y a todos los que estaban con él, a todos los presos. Pero actúa también providencialmente para salvar a este hombre. Actúa también porque a medida que uno se va adentrando en la trama de este episodio del libro de los Hechos, podemos ver la acción sobrenatural y providencial de Dios para salvar un alma. Metió a Pablo en el calabozo de más adentro. ¿Cuál era la manera? ¿Cómo se podía llegar a ese carcelero? ¿Cómo se podía llegar a testificarle a ese carcelero? Dígame usted. Bueno, tal vez cuando iba para su casa, pero tal vez su ambiente o el lugar, las personas que lo rodeaban no eran cristianos. La manera era introducir a un cristiano lleno del Espíritu Santo, a un cristiano dispuesto a glorificar, a honrar, a servir, a compartir a Jesús, aún en los momentos más duros y difíciles. Meter a ese cristiano allí en ese calabozo y abrir su boca y comenzar a hablar las maravillas de Cristo para que este carcelero, para que este verdugo, para que este hombre duro, porque este hombre tenía que ser un hombre duro, un hombre insensible, para estar cumpliendo ese trabajo, para que este hombre recibiera el mensaje del Evangelio. ¿Cuánto cuesta un alma? ¿Qué hace Dios con los cristianos para salvar un alma? Aún más allá, ¿qué va a hacer Dios contigo? ¿Cómo te va a usar Dios para que seas instrumento para salvar un alma? Medita en eso, amado hermano. Piensa en eso y ajuste sus sentidos espirituales para escuchar la voz de Dios, para estar atento a la actividad providencial de Dios alrededor tuyo y ver aún en las circunstancias más adversas cómo Dios está trabajando alrededor tuyo para salvar las almas. Y les voy a testificar 2 episodios en mi vida, claro, guardando las distancias, guardando lo difícil y duro de la situación con respecto a lo que estaba viviendo Pablo. Pero hace un tiempo venía yo de Puerto La Cruz y yo venía rápido porque tenía que solucionar un problema en Cumaná. Fui a resolver, a comprar unos repuestos y venía y me estaban esperando para instalar eso.
y yo consigo una tranca en la vía, en la autopista para entrar en Cumaná. Y me desvío por la vía, la antigua vía de Puerto La Cruz, la que pasa por allí, por el Tacal. Y allí también estaba la misma tranca. Habían cerrado allá en la autopista y acá también. Y cuando llego a la tranca, yo soy el primero y prácticamente el único en esa tranca. Porque luego fue otro señor que llegó en una camioneta y dejó unas personas y se fue. Y yo llego allí y yo digo, bueno, Señor, voy tan apurado, estoy tan, digamos, tan afanado, por decirlo de alguna manera, en llegar a Cumaná, pero bueno, está esta tranca, no puedo hacer nada. Y yo bajo los vidrios y está una señora, y ella lee en el vidrio que dice, Cristo es el Señor. Y entonces me dice, Cristo es el Señor. Y digo, sí, Cristo es el Señor. ¿Tú lo conoces? Bueno, se rió. Y le comencé a hablar de Cristo. Le hablé de Cristo, compartí a Cristo, y la señora recibió a Cristo el Señor. Ella estaba parada allí, junto a la tranca, estaba parada, esperando no sé qué, no había transporte, esperando el mensaje de la palabra de Dios. Porque una vez que yo compartí con ella a Cristo y que hizo la decisión de fe, y que hizo la decisión de recibir a Cristo como Señor, cuando ella dijo amén, que yo abro mis ojos, la tranca inmediatamente la levantaron. ¿Qué hará Dios para salvar un alma? Bueno, que esa tranca estuvo allí y yo llegué y esa señora se convirtió e inmediatamente abrieron esa barricada que estaba puesta. ¿Casualidad? Tal vez alguien que no crea en Cristo dirá que es casualidad, pero yo creo que es la actividad providencial de Dios para salvar un alma. Ahora cuando íbamos a la frontera, cuadrando todo lo relativo a Desafío Antioquía, Irlina y yo, y estamos rápido que vamos a pasar la frontera, van a cerrar la frontera ya a las 9 de la noche. Y estamos buscando dónde guardar ya el carro allí en San Antonio del Táchira para poder pasar rápidamente. Nos quedaban pocos minutos. Y estamos con el hermano que nos está guiando y estamos esperando al señor del estacionamiento. Y el señor del estacionamiento no aparece, ya es de noche, ya es tarde. Eso está solo por allí. Y en eso que estamos esperando nos bajamos del carro, comienzo a arreglar las cosas que nos vamos a llevar para cruzar. Y cuando veo Irlina compartiendo el evangelio con una chica que estaba esperando a alguien que la viniera a buscar. Y en eso que estamos allí, Irlina comparte con unos tratados y la chica recibe a Cristo como Señor y Salvador. En eso llamaron, no, vámonos para otro lugar. Y allí nos levantamos, la joven recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces después yo con todo lo apurado que estaba, yo digo, pero ¿cómo el Señor nos pudo retener allí? O sea, nos retuvo y estaba reteniendo también a esa joven allí en esa calle sola, esperando a alguien que también estaba retrasado y no la iba a buscar. Y ella fue salva. E Irlina tuvo el llamado de Dios e inmediatamente nos bajamos, inmediatamente compartió el evangelio y ella fue salva por los méritos de Cristo. Mis amados, la desesperanza, la desesperación, las situaciones nubladas, oscuras, tienden a producir en nosotros que nosotros no veamos la realidad espiritual que está aconteciendo y ni siquiera la actividad providencial de Dios. Y este hombre, en medio de toda esta situación, dice, yo me voy a quitar la vida. Y hay un punto importante, porque Pablo le dice en el verso 28, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te quites la vida, porque estamos aquí. No hay razón para que tú te quites la vida. Y ahora yo también te hablo a ti, si has considerado o estás considerando o han venido pensamientos a tu vida, a tu mente, a tu corazón,
de quitarte la vida porque aparentemente no hay solución, yo en este momento te digo, Dios está allí a tu lado. Dios está allí contigo. No lo hagas. No te quites la vida. Que no hay solución, sí hay solución. Que no hay escapatoria, sí hay salida. Cristo el Señor es la salida. Cristo el Señor es la solución. No pienses que ya todo se acabó. Considera la actividad providencial del Señor en favor tuyo. Y este verdugo torturador de Pablo y de Silas, ahora, cuando los metió en el calabozo de más adentro, el más oscuro, ahora llega ante sus pies pidiendo luz. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gran pregunta: ¿qué debo hacer para salir de esto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Evidentemente ya este carcelero había recibido un mensaje. Evidentemente estos hombres que estaban presos también allí habían recibido un mensaje, porque ninguno de ellos se escapó cuando quedó libre. Y este hombre, este carcelero, llegó pero fue diciendo: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Aunque el texto no lo dice, pero para que de este hombre saliera esa pregunta, él tenía que haber recibido un mensaje exhortativo, tenía que haber sido llamado. Pablo y Silas debieron haber predicado en esos cantos, en esas oraciones, para que este hombre llegara ante los pies de ellos y les dijera: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se rindió ante ellos, ante esta gran pregunta, y le dice: cree en Jesús de Nazaret. Aquellos que piensan que todo ha terminado, que todo ha acabado, que no hay esperanza, que no hay salida, Cristo Jesús es la salvación. Cristo Jesús es la salida. Cristo Jesús es el pan de vida. Cristo Jesús es la luz. Cristo Jesús es la salida. Cristo Jesús es el que tiene la respuesta. Entrégate hoy a Él. Abre tu vida a Él. Y esto me lleva a la tercera verdad de este mensaje. La presencia de Jesús regenera espiritualmente la vida del convertido en gozo, paz y bienestar. La presencia de Jesús regenera espiritualmente la vida del convertido en gozo, paz y bienestar. Cuando llegó Jesús, la desesperanza se tornó en alegría y en gozo. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pablo fue a la casa de este hombre. Estaba preso. Pablo estaba detenido. Le encomendaron a este carcelero que no lo dejara salir. Y este hombre los agarró bien, los encarceló bien. Pero ahora resulta que a través de la acción providencial de Dios, estos hombres ahora aparecen en la casa del carcelero, en ese mismo momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo el Señor opera? ¿Cómo el Señor obra? Ahora están en la casa del verdugo. Están en la casa del hombre malvado, predicándole la palabra también a su familia. Porque este verso, que algunos lo mal usan, el verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos dicen que bueno, ya yo creo y como automáticamente van a ser salvos los miembros de mi casa. Yo pienso que fue una palabra profética de Pablo. Es decir, tú crees y vamos a ir a tu casa y esa gente se va a convertir. Y así sucedió. Pero también se puede ver como una promesa, porque cuando está la luz de Cristo en el hogar, aun cuando los demás no son cristianos, y usted comparte el evangelio con ellos, usted
ora por esas personas, intercede por esas personas, le habla del mensaje de salvación, no solamente con sus palabras, sino también con sus acciones, esas personas se van a convertir a Cristo en el nombre de Jesús. Así lo creemos. El punto es que este hombre y su familia se convierten a Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? Le daré un corazón nuevo, un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Ezequiel 36:26 dice eso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este hombre tenía un corazón de piedra. Regularmente estas personas que trabajan en estos ambientes son personas cuya sensibilidad se ha atenuado. Estas personas son duras de corazón. Y ya cuando nosotros llegamos y vemos el sufrimiento, estas personas ven y no ven ningún sufrimiento. Para ellos es normal ya eso. Las personas que trabajan en los centros hospitalarios, las enfermeras, los médicos. La hermana Erci dijo sí. La hermana Erci es médico. La hermana Rubenis también me quedó viendo, como que es verdad. Pierden cierta sensibilidad ante el sufrimiento por las enfermedades. Y tal vez yo voy y allí una persona que está sufriendo y padeciendo, mi cuñada, la hermana Dirlina, médico, cuando estaba haciendo su posgrado acá en el hospital, en pediatría, y entonces ella llegaba y nos sentábamos a comer allí donde la suegra, todos, y ella quería comenzar a hablar de sus situaciones en su trabajo. Así como cualquiera llega y habló, no, en el salón de clase, no, allá en la tienda, en el trabajo. Ella quería comenzar a hablar de sus cosas. Pero resulta ser que yo no las podía oír. Y yo decía, no, ya. Un momento. Después, yo no aguanto, o sea, no puedo seguir escuchando. Las piernas se me ponen flojitas. Las piernas se me ponen. Porque al ver la unidad de cuidados intensivos, de pediatría, y las cosas y las realidades y los cuadros médicos, oye, pero ella lo contaba con aquella naturalidad, como que no, y le sacábamos tanto de tal órgano a un niño recién nacido de tantos días, o le tuvimos que picar un pedazo de intestino o cualquier asunto. Yo decía, no, Dios mío, y ahora íbamos a comer. O sea, no, pero ella lo estaba haciendo con toda naturalidad, porque ya se ha acostumbrado, ha perdido esa sensibilidad que uno normalmente tiene. Estos hombres también, estas personas que trabajan en centros penitenciarios, en cárceles, también sufren de esa situación, o viven esa realidad en sus corazones. Su sensibilidad, su grado de sensibilidad se ha atenuado, se ha disminuido. Y este hombre tenía que ser aún más verdugo, porque respondía a un régimen dictatorial. Y eran personas sin escrúpulos. Pero donde hay dureza, donde hay corazón de mármol, el Señor pone un corazón de carne. Donde hay pecado, el Señor pone su gracia y limpia la vida, mis hermanos. Y se cumple esta palabra. Puso un corazón nuevo en ese hombre. Quitó esa dureza y puso un corazón de carne receptivo para la palabra del Señor. La regeneración es una operación espiritual que hace el Señor en el corazón del nuevo convertido. El cambio y la transformación será evidente cuando llega Cristo a la vida del que no era cristiano. Cuando llegó Cristo a mi vida, yo fui transformado, fui regenerado. Cuando llega Cristo a tu vida, Cristo hace una operación especial, espiritual, y te regenera. Y ahora, antes herías a las personas, pero ahora lavamos las heridas. Ahora vendamos esas heridas. Ahora sanamos esas heridas. La regeneración es un nacimiento de un nuevo espíritu. Pero también esta regeneración es de origen divino, porque no lo apena ningún hombre. Juan 1:13 dice, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta regeneración espiritual que opera en el nuevo creyente o en el recién convertido no proviene de un hombre. Por eso es que usted puede leer cualquier cantidad de libros de autoayuda, cualquier cantidad de cursos de PNL, de programación neurolingüística, tratar de con su mente dominar su ser y tratar de tener autocontrol y auto esto y auto aquello. Pero el evangelio es diferente, porque el evangelio transforma, regenera, hace de nuevo. Nace una nueva naturaleza espiritual en la vida del recién convertido y nos capacita para poder agradar a Dios, para poder cumplir su palabra, para poder obedecer la palabra. Y por eso es necesario entregar la vida a Cristo el Señor. Pero también porque esta regeneración no es por obra humana, sino también es por misericordia de Dios, porque no es por méritos propios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta regeneración, que es por misericordia de Dios también, nos hace de nuevo. Nos da una nueva constitución espiritual para poder agradar a Dios. Y este carcelero, después de haber herido y maltratado a Pablo, ahora lo que estaba era sanándole las heridas a Pablo y teniendo un gozo y una alegría espiritual, compartiendo también con su familia. Esta regeneración también es ocasionada por la palabra de Dios. La palabra de Dios regenera, y eso lo dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, somos regenerados. Y este hombre estuvo expuesto al mensaje del evangelio, estuvo expuesto a la palabra de Dios y fue regenerado. La palabra de Dios operó en él el milagro de la salvación y regeneró su vida. Cuando era un villano, era un tirano, era un hombre duro, era un hombre perverso, era un hombre vil, ahora, por la operación sobrenatural de la palabra de Dios, ahora estaba sanándole las heridas a Pablo. Ahora estaba lavándole las heridas a ellos. Y es importante que usted, amigo, amiga, que en este momento está recibiendo este mensaje, si todavía no has recibido a Cristo como Señor, yo te invito a que entregues tu vida a Jesús. Estás escuchando el mensaje de la palabra. Y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que seas en este momento, porque también en Primera de Corintios capítulo 6, vea lo que dice. Ni los ladrones, vean este prontuario, vean esta lista, hermanos, y usted que me está escuchando, que me está viendo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo lo que hemos llegado a Cristo, hemos tenido nuestro prontuario, hemos tenido nuestro pasado, hemos tenido nuestro mundo perverso, vil, que aún nos avergonzamos cuando pensamos en las cosas que hacíamos antes cuando no estábamos en Cristo. Pero esto éramos nosotros antes. Ahora el que andaba en fornicación, ahora ya no anda más en eso. El que robaba, ahora no anda más en eso. El que era un borracho o un afeminado, era un homosexual, ahora ya no anda más en eso. Porque la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios, porque el Señor mismo, con la sangre preciosa del Cordero inmolado de Dios, nos ha lavado, nos ha transformado, nos ha regenerado, nos ha justificado, nos ha dado perdón y nos ha puesto en lugar de honor. Nos ha hecho aceptos
aceptos al Padre, y ahora podemos glorificar el nombre de Cristo. Ahora podemos darle gloria y honra al Señor desde una posición de justificación total, plena y completa por los méritos de Cristo. Mis amados hermanos, es importante que usted que me está escuchando, tal vez estás acá en el templo, tal vez estás recibiendo este mensaje en otro lugar a través de la emisora, del canal. No mires lo que en este momento eres. Tal vez dices, yo no soy digno, yo no tengo esperanza, yo me quiero quitar la vida. Ya mi familia no me acepta, mis padres no me quieren. No mires eso. Mira que Cristo pagó el precio. Cristo murió en el Calvario por ti, para darte vida, vida nueva, vida en abundancia, regenerarte de tus pecados, transformarte ahora para ser agradable a Él. Y cuando antes éramos personas tóxicas, ¿saben, no? Personas tóxicas, que todo aquel que se le acerca hieren, con una ponzoña a todos herimos, como esos escorpiones que solamente lo que saben hacer es herir. Ahora no, Cristo nos ha cambiado, y ahora en vez de producir heridas, ahora nosotros sanamos heridas, ahora nosotros restituimos, ahora nosotros perdonamos, ahora nosotros transformados por la palabra y por el poder espiritual de Dios, ahora nosotros buscamos a aquellos heridos, aquellos que están sin esperanza y sin Dios, para llevarles a los pies de Cristo, y que también ellos puedan tener plenitud de gozo y de vida eterna. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Y he hecho una invitación, y es contigo, que estás sin esperanza, sin Dios, que no te has entregado a Cristo, que estás huyendo de Cristo, pero la palabra de Dios en este momento te ha alcanzado. El mensaje de Cristo en este momento te está tocando allí en tu corazón. Y yo te invito, si así tú lo deseas, te invito a que hagas una oración recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Dile así, dile estas palabras a Cristo el Señor. Inclina allí tu rostro. Señor, en este momento, Padre, yo reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que he vivido apartado de ti. Y en este momento yo te pido que me perdones por mis pecados y me des tu perdón. Perdóname, Señor. Dame la vida eterna. Bautízame con tu Espíritu Santo y ahora dirígeme a vivir una vida agradable a ti. Señor, en este momento te ruego que me ayudes a poder seguirte y honrarte todos los días de mi vida. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y contigo, amado hermano y hermana, en este momento te invito también, porque sé que hay situaciones duras, difíciles, que pareciera como que no hay solución, pero Cristo está aquí, Cristo está allí, a tu lado, llevando contigo tus cargas que tú no puedes llevar, ni yo pudiera llevar. Él en este momento las está llevando por ti. Y te invito a que también ores al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia, y en este momento me presento ante ti para rogarte que me ayudes, Señor, con esta aflicción, con esta carga, con este problema, con esta dificultad, con esta tribulación, con esta tentación que parece que no tiene salida. Señor, parece que es un túnel oscuro y sin salida, pero sé que tú estás aquí, sé que tú estás allí, Señor, obrando en favor mío con tu divina providencia. Señor, ayúdame y sácame, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Sácame de este pretorio, sácame, Señor, de esta cárcel, en el nombre de Jesús. Y ayúdame a ser testigo tuyo en todo momento y en todo tiempo, Señor. Adorarte a ti, alabarte a ti, adorarte a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ríndale un fuerte aplauso
al que vive y reina para siempre, al Cristo eterno de gloria. La primera iglesia bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná.